Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Otro de los grandes sugeridos siempre que se me ha preguntado por los novios en este canal, yo he dicho Wonderwood come les garçons, elaborado por Puig. Así que aquí está, no en mis manos, pero si la alargo y hago así, la cojo del tirón. Esta es la caja, ya sabéis que llevan celofán y que evidentemente, pues mira, ya que estamos aquí, voy a romperlo porque además es una fragancia que uso pues con bastante frecuencia. Por aquí lo tiro, uy, que le cae el germen, así que luego me pueden denunciar por maltrato animal y tirar un celofán encima del pobre perrico. No. Aquí está, Wonderwood. Señoras y señores, aproximación porque primero quiero que vean una cosa que yo no entiendo muy bien, pero ahí está. Wonderwood come des garçons eau de parfum en su edición 50 ml 1.7 onzas. Ya estoy viendo el reflejo del foco, pero bueno, aquí está, pues ese es el concepto. El dibujo que tiene, pues es como una madera envejecida en todo el contorno de la caja. Pues en la parte posterior, consideraciones y todo la vida y por haber. Composición química, etcétera, etcétera. Y aquí en la parte inferior, pues el código BIDI. No hay más misterios. La aproximación, y por lo que he obviado el aplicarme el perfume primero, es porque aquí dentro el perfume va tal que así. Atención. Lleva un pedazo de bolsa alucinante, pero alucinante por grande, por grande, porque es que es muy grande, es muy grande. Bueno, voy a sacarlo y voy a dejar, esta es la bolsa, ¿vale? Voy a dejar la caja, es que tengo que dejarla, la caja es una caja al uso, no lleva absolutamente nada más y claro, toda la sujeción se hace pues por la bolsa. Voy a soltar la caja. Y si me pongo, a ver, ¿cómo pongo yo esto? Porque quiero que lo veáis bien. Fijaros el tamañaco que tiene. Ahora en la silla lo abriré, pero mirad qué pedazo de bolsa que ocupa todo el encuadre. Todo el encuadre. Bueno, pues dentro está... Voy a frotarla un poco así. La froto un poco así y saco esta botella de aquí, que tiene un espejazo, es un efecto espejo. Voy a quitar la bolsa. Y esto es pues lo que es la botella de Wonderwood 50 mililitros. Come des garçons. Le damos la vuelta y tenemos pues el concepto eau de parfum. Está elaborado por Puig y poquito más, ¿vale? Consideraciones pues las de siempre. El envasado es el típico que elabora la firma. Y pues el tapón es un tapón muy al uso, muy normalito, muy normalito. Aquí tenemos aquí estáis viendo el código patch que está aquí en la corona del vaporizador. Vaporizador que pues vaporiza tal que así. Ya huele, madre mía, claro, si es que la uso pues todo tiene olor. 1, 2 y 3. Y una cuarta, porque yo soy más chulo que nadie. Voy a aplicármela, se ha terminado el rollo, ya me lo aplico, hago así, más que suficiente y de sobra. Y pues voy a soltar la botella, suelto la botella porque es que esto es impresionante. Mirad qué pedazo de bolsa, mirad qué pedazo de bolsa. O sea, esto es lo que encaja, lo que hace encajar la botella perfectamente en la caja, que no lleva ningún tipo de troquelado. Es un pedazo de bolsa impresionante. Lo gracioso de todo esto es que la bolsa no lleva absolutamente ni una sola referencia a la firma, come des garçons. Pero bueno, eso es lo de menos. Así que, señoras y señores, el perfume por antonomasia, o como se diga, de mis novios, mis chicos en el canal. Bueno, y quien no sea, vamos a ver, que no hace falta casarse para todo esto, pero que esta es el gran referente dentro del canal para las bodas de mis chicos. Así que vamos a las notas de corazón, salida y fondo. O fondo, salida, corazón. ¿Qué tiene? ¿Qué más da? ¿Qué más da si al final todo se mezcla? ¡Vamos allá! Fragancia creada en el 2010 por Antoine Light. He ido a la website y las notas que voy a dar, evidentemente, son las de la website oficial. Además, las voy a decir por orden para que veáis que las he sacado de ahí y de ningún otro sitio. La firma no hace un desglose por notas de salida, de corazón y de fondo.
Pero bueno, aquí está mi imaginario y mi imaginería, pues, mi imaginasao para demostrar lo poco que sé. Señoras y señores, vamos a ello. Pimienta de Madagascar, bergamota, incienso de Somalia, nuez moscada, cristalón, cashmeran, madera de kayak, madera de cedro, Carby Grimes, jabanol, sándalo, vetiver y oud. Entre comillas, entre paréntesis, pone madera de agar. Señoras y señores, al lío. Fragancia que para empezar tengo que decir que está considerada o estaría dentro de lo que es una fragancia nicho, pero como ya he dicho muchas veces, no puede ser considerado nicho porque realmente es una empresa, si mal no recuerdo, japonesa de moda. No tienen nada que ver. Altísimos precios en moda. Por eso intentan equiparar que también su perfumería pues esté al nivel de lo que está su moda. Yo tengo una cazadora de ellos. En fin, comprada en rebajas. Muy barata. Entre comillas lo de barato, pero barato. Entonces, yo no lo considero realmente nada de la firma. En este canal podría estar considerado dentro de una perfumería nicho porque para empezar también está elaborado por Puig, grandes reyes del selectivo. Todo pasa por tuberías, industrias gigantescas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces me parece muy bien. Aparte yo aquí sí que podría encontrar evidentemente una justificación en los precios tan sumamente altos. Porque estamos hablando de que estas de aquí, 50 mililitros aproximadamente, salen por unos 75,80 €. Y de ahí para arriba hasta llegar, me parece que el envasado más grande es de 100, no me hagáis mucho caso, pero a mí me interesa realmente lo que es el fluido, lo que es el perfume y pocas consideraciones más con respecto al precio. El precio yo lo conservo, o sea, lo veo adecuado a la firma, es como los Tom Ford que los encuentro adecuados a la firma, pero no los encuentro justificados, porque no los considero nicho. Dicho todo esto, tengo que deciros que es muy elegante, muy elegante, es completamente atemporal. Sí que reconozco que tiene ciertas densidades que pues te llevan más hacia el invierno. Estoy hablando de un uso general, un uso global, no me estoy centrando en los novios ni muchísimo menos porque ya sabéis que esto para un novio lo viste de arriba a abajo y punto pelota. Tampoco hay mucho más allá de todo lo que voy a añadir. Todo lo que voy a añadir sirve para los novios y sirve para cualquier amante de este tipo de fragancias tan sumamente cargadas de madera y que están súper enriquecidas y tienen un aporte muy potente tanto de incienso como de madera de agar. ¿Por qué entiendo que es perfecta para los novios? Pues es perfecta para los novios, lo mismo que puede ser perfecto para alguien que tiene un desarrollo laboral bastante largo y que no quiere o no está en posesión de tener que llevarla siempre encima, venga para arriba, para abajo la botella. No hace falta. Te la aplicas y te dura más de 10 horas. Ya sabéis que cuando digo eso es porque dura una brutalidad. Una brutalidad. Y vais a tener además pues como 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente, y no voy a exagerar nada porque está comprobado ya, porque además la conozco de sobra muchísimos años ya, desde que salió en el 2010, pues yo ya la conocía. Si es que como me paso todo el tiempo rulándolo todo, pues lo conozco. Entonces, a donde voy para centrarme, no voy a seguir hablando más de rollo, supera las 5 horas en 2 metros, 2 metros. Y luego a partir de ahí sí que empieza una degradación en cuanto... entiéndase lo de degradación. Estoy hablando de que va retrayéndose y no se queda en distancia corta ni muchísimo menos. Esto a 1 metro se seguirá percibiendo perfectamente sin ningún tipo de problema. O sea, es que vas a tener a la persona al lado, vais a tener gente al lado y se os va a oler. Con lo cual no hace ni muchísimo menos falta estar pues pensando en reaplicaciones. Sería absurdo plantearse una reaplicación con este tipo de fragancias tan sumamente llenas de maderas, y además son maderas. Es que es una fragancia que está muy bien hecha porque está llena de matices. La apertura es una apertura que engaña porque es una apertura que va muy acompañada de lo que sería la bergamota, pero no es una bergamota chispeante al uso que suelo presentar siempre en el canal. Qué alegría, qué felicidad. Es una bergamota que está opacada, es una bergamota que no le quita protagonismo a las maderas que lleva
esta fragancia. Evidentemente, en composición química también estamos hablando de ingredientes que llevan ingredientes sintéticos, pero de altísima calidad. Y tienen una prestancia olfativa que me da exactamente igual. Y ya sabéis que yo, como químico, estoy a favor de los ingredientes artificiales a morir, siempre y cuando estén bien hechos. Las maderas están espectaculares, están muy bien construidas. Las fases que dibujas son unas fases que van de menos a más. Es decir, tienes una salida que ya evidentemente estás sintiendo maderas. La bergamota está acompasada por el ciprés que da frescor. Pero es que ya de principio ahí estás sintiendo que está zumbando el incienso. No es una sensación, por ejemplo, la de la pimienta, que sea una pimienta que te abre la fosa nasal y que te irrita. Es una pimienta que sientes con olor a pimienta, pero con tonos amaderados, que siempre he dicho lo mismo. No la encuentro una pimienta trabajada desde lo que es la pimienta como tal, una semilla raspada ni nada de eso, sino es más desde el trabajo de lo que cuando coges las bolitas de pimienta y te las hueles, pero no rayadas, que es como realmente notas mucho más la potencia de esa pimienta. Sientes más una cáscara que está súper equilibrada con todo lo que son las maderas de agar. Y desde luego tengo que decir que el trabajo del incienso es espectacular, porque no es un trabajo de incienso que se sienta pues ni hindú, ni eclesiástico, ni muchísimo menos. Se trabaja el incienso en Wonderwood, está más trabajado desde los ahumados. Son sensaciones de maderas ahumadas, no son sensaciones de maderas taladas, cortadas, sesgadas, bien desde el punto de vista desde una tala fresca, cuando el árbol está fresco, sino una sensación seca. No es una sensación verde. Estas maderas no aportan verdor más allá del aporte que tiene el ciprés. Molécula de Habanol, tengo que hablar de ella porque está muy de moda con las moléculas excéntricas, a la número 4 concretamente, que se supone que es la molécula de Habanol, ahí dando y zumbando. No aporta frescura en este caso. En este caso no aporta frescura, como bien dice el dueño de... No con respecto a esta, sino que el dueño de las moléculas excéntricas dice que la suya no aporta frescura. O sea, sí aporta frescura. Esta no tiene frescura. Tiene matices frescos, apomelados, pero en realidad esta molécula es se ha empleado como un potenciador del sándalo. Es la molécula artificial, vamos a llamarla así, como del sándalo. Y yo no entiendo aquí esta molécula de Habanol como algo que sea completamente fresco, que no puedas sentir, que tal, con toda la historia que cuenta este señor, que me cae fatal, por cierto, tengo que decirlo, las cosas son así. Y pues bueno, no estos, el otro. Entonces siento que no es precisamente la peculiaridad de esta sustancia, no está trabajada aquí desde la frescura, ni muchísimo menos. Para eso tenemos el ciprés, que junto con la bergamota otorgan esa frescura. Estos matices, cada cual intenta vender la moto a su manera para generar hype y que todo funcione estupendísimamente y vendan muchísimas unidades. Pero aquí realmente está compensando y equilibrando los posibles excesos de maderas, porque está sumamente cargada. Tiene hasta incluso trazas que dan tonos a rosa. Es compleja, no es una fragancia fácil de entender tampoco, y más si no eres un amante de lo que son las maderas con ciertos toques orientales, por no decir muchos toques orientales. Pero si hay que resaltar algo, y está por encima evidentemente la madera de agar, el oud, es precisamente el sándalo y el incienso. Están construidos de una forma brutal. A mí lo que más me gusta es que las sensaciones de maderas están llevadas de la mano por completo del humo. Es como
es eso, es la armonía del humo cuando estás haciendo un quemador y sientes ese quemador, pues sientes los efluvios de algo seco que se va quemando. Es muy mucho cuando se quema madera en una chimenea y sale ese humo, ese olor a madera, sobre todo si son maderas nobles, por favor, porque la madera de pino huele como huele, ¿no? Pero estamos hablando de madera de roble, madera de almendro, castaños, etcétera, etcétera. Son maderas que a la hora de madera de haya, incluso cuando están en combustión, dan un olor muy especial en ese humo. Y aquí está muy conseguido. Es una sensación humeante de madera. Los matices son brutales y la duración lo es mucho más. A mí es una fragancia que le tengo muchísimo cariño, me evoca muchas cosas, evidentemente, pero quitando todo lo que es el rollo nostálgico memorial, tengo que decir que es plenamente recomendable. Me gusta muchísimo en invierno, pero también en las noches de verano. En verano me gusta también. Lo que pasa es que en verano hay que medir mucho más lo que son las aplicaciones y no excederse. Porque si te excedes vas demasiado sobrecargado del aroma de Wonderwood. Entonces es una pasada. Yo aconsejo, sobre todo si lo tenéis que comprar, que os hagáis con los 50 mililitros. No os vayáis a los mililitros más grandes, porque prefiero que podáis hacer una prueba antes y saber si os gusta o no os gusta. Si podéis haceros con un vial, un tester, mejor que mejor. Pero yo a mis chicos que se van a casar les recomiendo Wonderwood, pero a muerte. Señoras, señores, encantado por fin de haberos presentado este de aquí, este Wonderwood Comme des Garçons, elaborado por Puig, que lo recomiendo sí o sí. Además, es que hay que tenerlo en colección. Es que no se puede estar sin él. Como dice el anuncio, pues aquí exactamente igual. No se puede estar sin él. Es un básico, es realmente un básico. Un básico que además, pues sí que conlleva una pequeña inversión, pero que merece la pena tener, pues para ocasiones especiales o para... Hombre, depende, si estás bien de pasta, te da igual que comprarte 50 botellas. Pero para ocasiones especiales y porque te apetece llevarla y vestirla y qué tal, qué cual, para adelante. Es uno de los grandes fundamentales dentro de la perfumería, por lo menos en mi modo de ver y de entender. Así que pues me marcho ya diciéndoos que mi libro se ha publicado ya ahora mismo. Está en la website de Almuzara Libros, o lo que es lo mismo también la otra división, que es Arcopress, que es la editorial donde está englobada la alquimia del perfume, elaborada por Javier Orgaz. Y que os podéis hacer con un ejemplar visitando la página web de Arcopress, que dejo abajo el enlace para que os hagáis con un ejemplar de la alquimia del perfume. Espero que se termine pronto lo del bicho y que pueda salir a hacer promoción y firmar ejemplares y todo eso, porque es que a mí me mola ese rollo. Señoras y señores, que muchísimas gracias por todo el apoyo recibido y que nos vemos enseguida, no sin antes dejar de recordaros que abajo tenéis el enlace de mi libro, por supuesto, y que os podéis suscribir, darle al like, distribuir los vídeos por todas vuestras redes sociales y hacer lo que queráis con las imágenes, entre comillas, claro. Nos vemos enseguida, muchísimas gracias por estar ahí.